Roxana, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero que me gustaría preguntarte es si se están utilizando las detenciones masivas quizás como herramientas políticas más que como medidas judiciales. Buenas tardes. Efectivamente, así es. Desgraciadamente, se están utilizando las migraciones como para poder solventar un problema que los países no pudieron solventar. Más sin embargo, no se puede solventar un problema violando ciertos derechos. En este caso, como lo que ha pasado con el señor Ábrego. El señor Ábrego todavía no se sabe cuál es su situación jurídica, que cada vez se ve que se va complicando un poco más. Y aquí es un claro ejemplo cuando no existe ninguna legislación, porque para tener a estas personas dentro de El Salvador no existe ninguna ley especial, que es y debe de ser una obligación de los países, al menos de parte de El Salvador, que empezar a crear una ley especial. ¿Cómo van a ser tratadas estas personas dentro del país? Y además, ¿cómo va a ser el tratamiento y ante qué jurisdicción, cuando esta persona se enferme, a qué jurisdicción se va a dar notificación? ¿A El Salvador o a la persona que lo mandó en Estados Unidos? Roxana, ¿qué nos revela precisamente este caso de Kilmar Ábrego García sobre el estado actual de los derechos humanos en El Salvador? Empieza a darse importante en la situación de los derechos humanos. Y esto es algo grave porque va a llegar a afectar tanto a las comunidades como al mismo individuo. Esto puede llegar a generar ciertos efectos, como por ejemplo una desconfianza en las instituciones de gobierno, una inestabilidad política que ya se está viendo en los países de estos migrantes y también un debilitamiento del Estado de Derecho. Esto lo que viene generando no solamente una violación a un derecho humano, también se están violando ciertos derechos económicos, porque estos migrantes, al generar algún ingreso, ellos mandan para sus países de origen la famosa remesa, y entra un ciclo económico que en donde el país prácticamente le va a hacer falta este tipo de ingresos. Al empezar a normalizar esta violación de derechos humanos, va a empezar a generarse un ciclo de violencia, porque se va a normalizar la violación a los derechos humanos, y también un ciclo de pobreza que ya se va a empezar a dar en los países de origen de esos países, de estos ciudadanos. Precisamente, ¿qué tan transparente es ese sistema judicial salvadoreño cuando se trata de personas detenidas bajo sospecha, aunque sin cargos formales, como por ejemplo ocurre con el caso de Ábrego García? Desgraciadamente no tenemos una transparencia, porque aquí se aplica lo que es el famoso derecho penal del autor, en donde a la gente se le captura porque es sospechoso, no porque haya cometido un delito. ¿Cuál es el delito que cometió el señor Ábrego? Y no solamente el señor Ábrego, sino que también todos los son indocumentados que van a empezar a traerse aquí a El Salvador. ¿Cuál es el delito que ellos han cometido? Prácticamente no es ninguno, porque nosotros no teníamos como El Salvador la violación a la migración no es delito para nosotros, mas sin embargo entran a un sistema penitenciario que lejos de ponerle nombre, los invisibiliza. Y desde el momento en que entran a un sistema penitenciario, se les pone un número, que es el sistema de identificación penitenciaria. Dejan de tener nombre, dejan de tener identidad, dejan de tener una personalidad y como ser humano pasan a formar un número, que un número nunca se puede reemplazar por la vida y por la integridad de las personas. Y si hablamos de las condiciones en cárceles, por ejemplo, como el SECOT, ¿cómo son esas condiciones? Una de las cosas que está pasando acá es que nosotros como abogados defensores no tenemos acceso a las cárceles desde hace 3 años. Y esto es algo grave porque nosotros no sabemos cómo están nuestros defendidos. Las familias no han visto a sus familiares en 3 años. No podemos determinar cómo están las condiciones. Únicamente nos consta de oídas. Cuando la gente sale, nos dice, mire, está pasando esto en el segundo, está pasando esto en tal parte. Lo que sí estamos viendo también, que a los youtubers sí les ha dado entrada de parte del gobierno, pero no se le dio entrada al senador. Algo que no sabíamos nosotros tampoco, y eso también hay que aclarar, que no sabíamos que el señor Ábrego había salido del sector a una cárcel de Venezuela. Porque eso no fue dentro de las cárceles del país, una de las cosas es violatoria de derechos humanos, la violación a la salud, la violación al silencio administrativo, que es una especie de tortura, porque la gente deja de tener un contacto permanente de todos sus familiares.
no se sabe cuál es la condición de ellos adentro del penal. Solamente sabemos que la gente se enferma, que no pueden haber, que no hay medicamentos, que pueden sufrir algún tipo de abuso y que pasan de ser Juan Pérez a pasar a tener un número. Y es bastante grave esta situación porque nosotros como abogados, cuando esta gente se enferma, nosotros no lo sabemos. Cuando esta gente se enferma, ¿a quién acuden estas personas? O sea, no lo sabemos. Entonces entran a un estado, a un centro penitenciario en donde lejos de corroborarse su situación jurídica, se las agrava más. Rápidamente y ya para terminar, hay una línea ahí que no está trazada, pero digamos que sabemos que existe en este momento y es ese tira y afloje entre Estados Unidos y El Salvador, en donde Estados Unidos envía a Ábrego García, luego dice que fue un error, El Salvador dice que no lo va a devolver y Estados Unidos vuelve y dice que si lo devuelven, vuelve y lo devuelve. O sea, en ese sentido, si esto ocurre para estas personas que no tienen a sus familiares allí en El Salvador y que ni siquiera tienen cómo saber de ellos allá, ¿qué futuro le espera a Ábrego García en lo cercano, en lo más pronto? Un futuro muy incierto, porque este señor, ¿por qué es tan importante para nosotros? Pues es importante porque es el símbolo de una injusticia, de un poder político, porque aquí no, ya no es algo jurídico, sino que es algo político. Y como es dentro de un político, no existe ninguna ley y hay un abuso de parte de los mismos gobiernos contra los propios migrantes. Hay una manipulación de la verdad y también hay un abuso de parte del gobierno que los acoge en dar una ley específica. ¿Qué es lo que va a pasar? Vienen a formar parte de una detención continua e indefinida para estas personas. Por eso, me vuelvo y repito, debe de hacerse una ley especial para estas personas, porque no hay ley, lo que hay es poder. Y cuando se da este tipo de cosas, como el señor Abrego, puede pasar cualquier cosa.